Bien, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual, continuando con nuestros ejercicios de recursividad sobre cadenas, vamos a resolver este que es como que una nueva variante sobre oraciones y análisis de palabras en las oraciones. Lo que nos dice es, las frases muchas veces envían mensajes subliminales, los mismos que pueden ser capturados por las personas con solo leerlas. Hay que reconocer que las palabras son poderosas a la hora de transmitir, y más aún si se encierra información adicional oculta. Muchas publicidades utilizan este tipo de frases para fines de mejorar las ventas de un producto y o generar necesidad del producto. Un ejemplo es, ¿tienes sed? Toma Coca-Cola. Los estudios indican que estas frases condicionan la psiquis de las personas, haciendo que llegues a tener una necesidad que probablemente antes de leer esa frase no tenías. Hay otras frases que son aún más peligrosas, y es que realmente ocultan el mensaje original, y para ello usan palabras bifrontes, que son aquellas que tienen dos caras o dos frentes. Eso quiere decir que una palabra leída de izquierda a derecha tiene un significado y leída de derecha a izquierda tiene otro significado. Por ejemplo, arroz leído al revés es zorra. Ambas palabras existen en el diccionario y significan dos cosas diferentes. En una época había muchas canciones que escuchadas al revés tenían otros mensajes, nada agradables. En este ejercicio se quiere saber si una frase subliminal si una frase es subliminal peligrosa. Se dice que es subliminal peligrosa si camufla algunas palabras prohibidas a través de palabras bifrontes. Para ello se te da la lista de palabras peligrosas y debes detectar si el mensaje tiene todas las palabras de la frase. Otra condición es que las palabras deben aparecer en el mismo orden en que se te da la lista. Por ejemplo, si se tienen las palabras prohibidas zorra, rata, odio, y se tiene la siguiente frase: en las bodas el uso de arroz, un lazo y violines son comunes, ya que de acuerdo a creencias sirven para la buena suerte, para atar la vida de las personas y alegrar el oído. Esta frase es subliminal ya que tiene las tres palabras peligrosas y en el orden que se requiere que estén: arroz, zorra, atar, rata y oído, que es odio. Pero si se tienen las palabras prohibidas zorra, rata, odio y la frase atar al oído cascabeles es como la caída de miles de granos de arroz. Esta frase no es subliminal peligrosa, aunque esta frase aparece en las palabras bifrontes. Al no aparecer en el mismo orden se convierte en una frase subliminal no peligrosa. Otro ejemplo, si se tiene la lista de palabras prohibidas amar, salta, eres, ramo y la frase si tú me quieres rama, atlas por la ventana y eres tú nuevo mar de flores. Esta frase es subliminal peligrosa, ya que existen las palabras prohibidas en el orden requerido: rama, amar, atlas, salta, eres, seré y omar, ramo. La frase que se tendrá como dato de entrada utiliza letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación y algunos que otros símbolos que ayudan a la lectura de una frase. Para fines de este problema no se utilizan la ñ minúscula ni mayúscula, acentos ortográficos, y tampoco se tienen dos símbolos de puntuación seguidos. Considerando una frase como la que se ha descrito y una lista de palabras prohibidas, realiza el o los métodos recursivos para determinar si la frase es subliminal peligrosa. Puedes asumir que el proceso para saber si una frase es bifronte de otra ya está realizada, y su firma es boolean bifronte y dos palabras. Eso nuevamente nosotros lo vamos a implementar porque no nos encontramos bajo una prueba, ¿no? Una evaluación. Cuidado, no toda cadena es una palabra y debes tener cuidado con los símbolos de puntuación y o separación a la hora de razonar tu solución. Bien, nuevamente este ejercicio es similar a los que ya hemos resuelto con anterioridad, con la simple diferencia de que en este caso lo que necesitamos
es un public boolean subliminal peligrosa. ¿Y qué es lo que tendría que hacer acá? Recibo una palabra y recibo una lista de palabras peligrosas. Esos son mis datos de entrada. ¿Qué es lo que yo tendría que considerar ahora? Bien, como en este punto lo único que conozco son las palabras peligrosas y bueno, esto sería la frase y la frase, no puedo hacer nada. Por lo tanto, yo tengo que llamar a un método sobrecargado donde le mando las palabras peligrosas y le mando la frase. Pero además de todo esto, yo tengo que mandarle, recordemos, las palabras peligrosas es un arreglo, le mando un índice para que avance sobre el arreglo. Y para este de acá, para el string, le mando otro 0, que sería su propio índice. Entonces, private boolean subliminal peligrosa, y acá voy a tener mi arreglo de palabras, mi posición en mi arreglo, mi frase y mi posición en la frase. Entonces recordemos, ¿qué es lo que yo estoy planteando con este método? Quiero revisar si todas las palabras en esta lista están contenidas en esta frase en su forma bifronte. Quiere decir que están invertidas, ¿no? ¿Cómo hago eso? Ese sería mi caso base. Digo, si he analizado todas las palabras de mi arreglo, quiere decir que mi respuesta va a ser true. Eso sería lo más fácil, ¿no? Que haya terminado de analizar las palabras, por lo tanto puedo decir de que esto es subliminal peligroso, ¿no? Caso contrario, tengo dos posibilidades, como en ejercicios anteriores. Tengo dos posibilidades de que no haya terminado de analizar la frase o que haya terminado de analizar la frase, ¿no? Entonces, el primer caso, si es que yo todavía tengo caracteres por revisar, lo primero que tendría que hacer es char_c, que va a ser igual a frase.char_add en la j, y digo, si este carácter es letra, ¿qué hago? Recordemos de que el enunciado decía no toda cadena es palabra. Por lo tanto, mi palabra solo puede estar compuesta de letras. Entonces, si es una letra, yo tengo que añadirla a una palabra, que es el parámetro que necesitamos acá. Un string palabra, que va a ser la palabra actual que estoy revisando. Entonces, como es letra, yo todavía no tengo nada que hacer, simplemente he encontrado una letra más de la palabra. Así que aquí lo único que tendría que decir es que voy a ir a seguir buscando en la posición i mi frase j más 1 porque he avanzado. Acá estoy revisando un carácter, por lo tanto tengo que avanzar, y acá le concateno el carácter que he encontrado. Caso contrario, ¿qué tendría que hacer? Si es que he encontrado algún carácter que no es letra, es decir, que delimite palabras, lo que yo tendría que hacer es decir, si es bifronte, la palabra que he encontrado con la palabra peligrosa en la posición i, si esto se cumple, significa que he detectado una palabra peligrosa de forma camuflada, ¿no? Subliminal. Entonces, mi respuesta va a ser subliminal peligrosa, ¿de qué? Mandando mi lista de palabras. Como esta vez estoy diciendo que la he encontrado, avanzo una posición, mantengo mi frase
Como de todos modos estoy consumiendo una letra de la frase, entonces j más 1. Y como ya he revisado la palabra, pues lo tengo que volver vacío. ¿Qué pasa si no? Mi respuesta va a ser subliminal peligrosa de la palabra. Como esto estaría dando false, significa que yo no he encontrado que sean bifrontes. Por lo tanto, tengo que seguir buscando en la misma posición. ¿De quién? De la frase con j más 1 y el espacio. Bueno, la cadena vacía, perdón. Esto sería en el caso de que yo no haya terminado de analizar la cadena. ¿Qué pasa si yo llego al final de mi cadena? Si i es igual a frase.length. Si yo llego al final de mi cadena, es decir, estoy en la última posición, o bueno, acabo de revisar la última posición, tengo que hacer un último análisis. ¿Por qué? Porque puede que esté conteniendo todavía información relevante. Por lo tanto, yo tendría que decir acá todo esto. Digo, si la última palabra que he encontrado y no he analizado es bifronte con la palabra que tengo que revisar, entonces en ese caso avanzo, ¿no? A ver si logro llegar a este caso base, ¿no? Si no ha cumplido, yo ya sé que estoy en la última posición de mi cadena. Entonces, si no ha cumplido, pues mi respuesta es false. ¿Por qué? Esto de acá indica que nosotros ya hemos terminado de revisar la cadena. Entonces, si he encontrado que es peligrosa, yo tendría que ver si con eso llego a cumplir esta condición. Si no llego a cumplir esa condición, pues va a venir a este lado y ya vamos a ver qué hacemos. Si ni siquiera ha podido cumplir esa condición, entonces directamente es false, ¿no? Porque si no ha entrado por aquí, significa que este i todavía no ha terminado de revisar las palabras peligrosas. Así que, obviamente, si ni siquiera ha coincidido con este, no va a poder coincidir con el resto, porque ya no hay más letras que analizar. Caso contrario, esto habíamos dicho que es cuando yo todavía tengo letras por analizar. Entonces, frase.length. Aquí sería cuando yo ya he terminado de analizarla, es decir, acabo de revisar la última letra. Acá es cuando todavía no he terminado de revisar. Y acá para cualquier otro caso, ¿no? Si es que no ha podido cumplir esta condición, que es la que me da la respuesta correcta, pues acá adentro no lo va a poder conseguir, ¿no? Si es que no ha entrado por esta ni por esta condición, no va a haber forma en la que pueda dar una respuesta true a este método. Por lo tanto, el último caso aquí sería false. Y return 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Necesito este método, es bifronte, ¿no? Entonces, public boolean es bifronte, string p1 y string p2. ¿Cómo hago esto? Tengo que analizar letra por letra, pero en este caso el es bifronte, ¿cómo funciona? Si p1 es arroz y p2 es zorra, en este caso son bifrontes. ¿Pero por qué? Porque el primer carácter de p1 es igual al último de p2. P1, P2, P1, P2, P1, P2. Entonces, con ese análisis, ustedes ya están viendo cómo tendría que funcionar el método. P1 tendría que empezar en 0 y P2 tendría que empezar en la última posición. Y van avanzando. ¿Qué puedo decir acá? Mi caso más fácil es que P1.length sea distinto de P2.length. Entonces, si ya de por sí no coinciden con el tamaño de la cadena, yo no tendría nada que analizar. Entonces mi respuesta es false. Caso contrario,
Mi respuesta la voy a ir a obtener a un método sobrecargado bifronte de P1 con un índice, y hemos dicho va a empezar en 0, P2 con su índice que sería P2.length, length menos 1 para decir que empieza al final, y voy a retornar return 3. Correcto. Entonces private boolean es bifronte, y acá recibo un string P1, un int i, un string P2 y un int j. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Tendría que decir mientras i sea menor a p1.length. En realidad con eso bastaría, pero si quieren acá podemos poner un j mayor o igual a 0. Si no cumple esto, pues mi respuesta es false. Por si acaso, ¿no? No está de más. Boolean res. ¿Qué es lo que tendría que decir acá? Recuerden, mi condición para saber que son bifrontes es que el carácter de P1, el carácter que estoy revisando en P1, tiene que ser igual al carácter que estoy revisando en P2. Por lo tanto, digo si P1.charadd en la i es igual a P2.charadd en la j, entonces mi respuesta va a ser igual a decir es bifronte P1, i más 1, P2, j menos 1, y caso contrario, mi respuesta es false. Ya. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Acá me estoy olvidando un paso, ¿no? Yo tendría que decir acá que mi respuesta que va a ser igual. Esto de acá, así. Entonces digo si i es igual a p1.length, es decir, he terminado de analizar completamente P1 y J es igual menos 1, entonces ese menos 1 ahorita se los explico por qué. Entonces mi respuesta es true. Caso contrario, mi respuesta es false. Ya. Entonces recordemos, las cadenas van de 0 a n-1, ¿no? Donde n es el tamaño de la cadena. Quiere decir que si yo llego a estar en n, he ido de izquierda a derecha, completando toda la cadena. Si está en menos 1, como les he dicho, va desde 0 hasta n-1. Si está en menos 1, significa que he recorrido de derecha a izquierda completamente, ¿no? Porque la primera posición sería 0. Entonces esta condición de acá es la que estamos cumpliendo para analizar. Si esta condición no se cumple, quiere decir que ya es negativo. Por lo tanto, indica que yo ya he terminado de analizar la segunda cadena. Compilamos. .length, qué vergüenza. Listo. Ok, entonces ejecutamos. Subliminal peligrosa. Para el 3.3, entonces acá pongo mi lista de palabras peligrosas y pongo mi cadena. Entonces para esa cadena, como ya han visto, tenía que salir true y sale true, ¿no? Correctísimo. Si probamos con el mismo conjunto de palabras peligrosas, pero con la segunda cadena, nos tendría que salir false. ¿Por qué? Porque no está en el mismo orden. Entonces aquí he recibido un error. Aquí me he equivocado. Esto es J. J. Sí, perdón. Esto de acá J, bueno, J es porque es el que analiza la frase, ¿no? No me he olvidado de nada. Ya, creo que sí. A ver.
Entonces compilamos y subliminal peligrosa con este conjunto de palabras y esta de acá. Entonces, como ven, esta ya da false. Probaremos con el anterior para ver si no hemos arruinado nada. Este de acá, ese sigue saliendo true. Entonces, si probamos con otro, digamos este, algo que me he olvidado hacer es, bueno, no estamos, acá le voy a poner to lowercase, ¿ya? Esto de acá para que todo se quede en minúscula, ¿no? En el caso de que alguno solo varíe el hecho de que esté con mayúsculas, minúsculas, ¿no? Como en este caso, de que es Ramo y acá es Omar, ¿no? Y Omar, por ser un nombre propio, empieza con mayúscula. Entonces, eso simplemente para evitar ese problema. Acá me voy a copiar las palabras peligrosas y me voy a copiar esto de acá. Eso, como ven, tendría que salir true, si no estoy mal, y nos sale false. A ver. Rama, Atlas, Ventana, eres tú, Mar. A ver, entonces esto de acá lo vamos a revisar. Es bifronte. A ver, lo reviso y ahorita les indico en qué falló. Bien, el error que fue es porque la frase está mal escrita, ¿no? Acá, cuando ponen eres tu nuevo mar de flores, en realidad la frase no tiene sentido. Es porque la palabra es seré tu nuevo mar de flores. Y si nosotros probamos con esto de acá que estaba revisando, en realidad estaba funcionando bien, simplemente que la frase no era la que estábamos buscando, ¿no? Entonces ahora que dice seré, obviamente es el bifronte con este. Y bueno, esto de acá ya no lo necesito, que era mientras estaba haciendo la revisión, y me sale true, ¿no? ¿Qué pasa si es que poníamos con el anterior? Con eres, ¿no? Entonces, este de acá, como dice eres, pues no es bifronte, ¿no? Porque es la misma palabra. Entonces, como no es bifronte, estaba correcto que de false. Bien, eso sería la explicación un poco. Ese último ya no ha sido culpa mía, ha sido culpa del ejemplo. No lo revisé bien. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias por ver y hasta luego.